Prestosos, prestosas, ¿cómo estamos? ¡Ey! Nos hemos enganchado a la Quinta Selgas. Aquí estamos, aquí seguimos para contaros y descifraros más de esos secretos, no solo de la Quinta Selgas, sino también de Asturias. Hoy nos vuelve a acompañar María Junco, gerente, con la que conoceremos otros salones de este impresionante palacio, aquí en Cudillero, en El Pito. Vamos a saludar a María Junco. ¿Qué tal, María? ¡Qué prestoso! ¡Qué prestoso! ¡Qué prestoso! Vamos a seguir conociendo salones y dependencias de este asombroso palacio, esta Quinta Selgas. Sí, señor. Muchas gracias. Vamos, es un placer guiaros. Gracias. Seguimos en Secretos de Asturias y vamos a conocer más detalles, yo creo que del salón más femenino, más espectacular, cuajado de oro, ¿no? De pan de oro, que es el Salón Luis XVI. ¿Salón de baile o Salón Luis XVI? Que, bueno, pues como tú decías, es muy afrancesado, pues tiene un poco esos detalles de decoración un poquito más femeninos, sí. El pan de oro, los espejos que hacen que la estancia sea un poquito más grande, y los apliques que son una réplica del Petit Trianon de Versalles. Y bueno, salón de baile, un poco también esa idea viene reforzada por la decoración que tiene. Sí, todos estos detalles como muy neoclásicos y todas las, lo que son las cráteras, todas las vasijas, los bustos de mármol que cuajan. Los pebeteros para crear sustancias aromáticas. Efectivamente. Y los suelos, con esa marquetería asombrosa. Sí. El suelo más bonito, todos los suelos del palacio son diferentes y son como una especie de puzzle con unas piezas de diferentes tonalidades y de diferentes procedencias de madera haciendo estos dibujos, pero quizás el más bonito es este. Es este, con esas flores y pequeños agujeritos de, bueno, pues de esas señoras con sus tacones posiblemente, ¿no? Por supuesto, las tapicerías también de Aubusson, ¿no? Sí, Aubusson. De la manufactura, hechas en este caso exclusivamente para la familia Selgas, para reforzar la idea del salón de baile. Con la S de Selgas y en el asiento de instrumentos musicales. Efectivamente. Seguimos con esta profusión, este horror vacui, ¿no? Es un poco horror vacui de la Quinta Selgas en cuanto a decoración, en un estupendo, excelente estado de conservación y de limpieza. Hay que tener en cuenta que los Selgas estuvieron aquí, o las viudas de Selgas estuvieron aquí hasta la década de los 90, hasta el 92, cuando nace la fundación. Entonces realmente nunca ha estado habitado. Esto no es una casa con sábanas y telarañas, como se puede ver en algunos palacios, o te puedes hacer la idea. ¿No? En este caso no. Y ahora mismo estamos en un salón, pues como decías antes, muy femenino, con el pan de oro. Con el pan de oro, con ese fresco. Bueno, fresco no, que no es lienzo fresco, encastrado. En este caso además ocupa todo el techo y es una alegoría de la aurora, obra de Manuel Domínguez, seguidor de Casto o alumno también y colaborador de Casto Plasencia, ya que él no pudo continuar con todos los trabajos que tenía encargados para este palacio porque falleció. Y entonces hay ciertos encargos que los continúa él. Una de las joyas de la corona de la Quinta Selgas es el retrato del general Ricardos de Goya, ¿no? Exactamente. Lo pinta Goya en 1794, un poco antes de morir el general, y bueno, pues es una de las obras pictóricas más importantes que tiene la fundación. Volviendo un poco a algo más sencillo, pero no por ello menos bello y más trabajado, son las tapicerías espectaculares de las butacas y de los... Son también de esas manufacturas francesas que hemos visto en otras salas, pero en este caso están representando esas escenas campestres de las fábulas de La Fontaine. Son una coquetería, por así decirlo. Coquetería también, esta especie de imari o, bueno, parecido, ¿no? Sí, realmente es una crátera, es una vasija en la que pues, probablemente se serviría el ponche, pero en este caso está decorado como un imari oriental, característicos esos colores rojo y azul en su decoración. Pues seguimos conociendo otras estancias de la Quinta Selgas, como no puede faltar la biblioteca. Exactamente. La biblioteca, donde también hay una chimenea, como en todas las estancias de la casa, ¿no? Exactamente. Ellos venían aquí nada más que en el verano, la residencia veraniega, pero evidentemente las temperaturas de aquella época no serían las de ahora, y en todas las estancias, tanto de la primera planta, que son un poco las de recibir, como las más íntimas, que son las de la planta superior, que es donde están las habitaciones, en todas hay una chimenea. Me muero por subir, pero bueno, todo se andará, ya veremos a ver. Pintura, por supuesto, de excelencia, como las obras, como estas escenas bíblicas de Luca Giordano, que está por tenemos Moisés con las tablas, bueno, tenemos mucha pintura también con escenas marianas de Antonio de Sarabia. Ellos tienen realmente una amplia
colección de objetos relacionados con esta pintura religiosa, así como también las tiras de bordado litúrgico. Fantásticas, me encantan. Exactamente, que son de manufacturas españolas. Una joya también. El artesonado, una vez más, de madera de castaño. Exactamente, que está, hombre, es el del comedor que ya hemos visto en otras ocasiones, es más elaborado quizás, pero bueno, no deja de tener interés también cómo no. Y uno de los secretos prestosos es esta María, estos sillones, las botaquitas tan prestosas que son como si fueran a montar a caballo. Sí, poquito, ¿no? son unos sillones que hay que pasar la pierna por encima para poder sentarse, pero ellos, como estamos en la biblioteca, lo que hicieron fue acondicionarlos con esos atriles para poder utilizarlos como sillones de lectura. Entonces, bueno, pues son quizás un elemento un poco característico de esta sala. Llama la atención también, ojo a las sillas de tijera, que tampoco están mal, Sí, son una maravilla. Pasamanería y esas incrustaciones de probablemente marfil o hueso. Estamos en la parte lógica de todas las casas, que es un baño, el baño de la planta de abajo. Exactamente. Me fascinan los azulejos, que dices que no son de Toledo, ¿no? No, son valencianos. La esposa de Fortunato de Selgas era valenciana, era de Játiva, María Marín, y bueno, en la escalera de comunicación interior del palacio y en esta estancia tenemos los azulejos de esa zona, es una maravilla. Maravilla. Bueno, la bañera. Sí, con la grifería además, que es una preciosidad, y el termómetro para la temperatura del agua. Pero por favor. Es una bañera que es preciosa. Espectacular. Sí. No digamos los lavabos. Sí. Y porque esto sería para ellos o lo usarían un poco más bien los visitantes, quizás. Yo creo que esto sería más bien para los visitantes, porque luego en otro lugar tenían ellos sus estancias para su aseo personal. Claro. Exactamente. Fíjense en las griferías. Sí, una maravilla. Y luego los objetos estos de decoración de los baños son de la época, son de Bacarrá. Una maravilla también. María, como me hace salir por la puerta grande, me voy con menos pena. ¿Qué quieres que te diga? Me alegro de haber podido enseñar este sitio, este lugar tan especial. Tan especial, la Quinta Selgas. Esperemos que podamos seguir conociéndolo. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Ha sido un placer. Y que recuerde la gente que hasta el 10 de septiembre... Sí, excepto los lunes, hasta el 10 de septiembre, de martes a domingo, desde las 10:30 hasta las 8, no cerramos al mediodía, se puede visitar este verano. Es totalmente imprescindible este Secretos de Asturias. Y nosotros nos despedimos aquí con gran placer, un poco de pena, pero bueno, volveremos, recordándoos que debéis de suscribiros a nuestro canal Prestosu, dar vuestra opinión, darle al like. Nos vemos el martes.